En el mismo año, W. W. Prescott, quien fue educado por el secular Dartmouth College, escribe 11 artículos en el Sign of the Time documentando la prueba de los eruditos dominicales de la inferioridad de la Biblia King James. La Biblia de los pioneros está siendo atacada y reemplazada por versiones modernas que no son tan exactas como la King James. Bueno, eso también pasa ahora, ¿no es cierto?, con todas las versiones modernas, como la nueva versión internacional, una Biblia jesuita por excelencia, que es eh, publicitada por la Iglesia Adventista, dejando de lado versiones más tradicionales de la Reina Valera, que si bien todas tienen errores, pero están mucho más ajustadas al texto tradicional. La dirección de la Conferencia General adopta la Biblia American Revised Version, inspirada por los jesuitas de Roma, por encima de la Biblia autorizada de la King James Version de los pioneros, la Biblia que los pioneros habían utilizado para estudiar y buscar fundamento en todas las verdades. Esta versión viene de eruditos que se basan en dos manuscritos, el Vaticano, el Código Vaticano y el Código Sinaítico, Biblias del Estado de Constantino. Este es el segundo paso equivocado hacia el ecumenismo. Este paso es ahora posible con el fallecimiento del último pionero. En 1930 la Conferencia General vota para publicar un manual de la Iglesia. Recuerdan que Jaime White había dicho que nosotros no teníamos más credo que la Biblia. Esa era casi una doctrina de los pioneros, no tener credo más que la Biblia. Ahora en 1930 la Conferencia General vota para publicar un manual de iglesia. Bueno, y acá es lo que les comentaba, ¿no? En 1883 la sesión de la Conferencia General había votado que no. También deciden que es hora de una nueva declaración de creencias fundamentales. Este es el tercer paso equivocado hacia el ecumenismo. Las actitudes han cambiado y se han vuelto más liberales. Las heridas teológicas se han curado. El último de los pioneros ha muerto y sus voces ya no se oyen. El liderazgo quiere cambiar las viejas doctrinas de los adventistas del séptimo día sobre la expiación final en el cielo, la naturaleza humana de Cristo, el lugar de las escrituras y la profecía en la iglesia, y la doctrina de la Trinidad como la enseñaron los evangélicos. Ellen White había advertido: en ningún caso la obra de Dios debe ser circunscrita por restricciones hechas por el hombre. Muchos de los ambiciosos planes y políticas que se han hecho no están respaldadas por él. Vemos entonces cómo todas las cosas que sigue haciendo la Conferencia General para 1930 van directamente en contra de todo lo que Dios había dado a los pioneros, una apostasía total y completa, donde ya se había cumplido la visión de Ellen White, que se iba a hacer otra organización, con otra literatura y con otras doctrinas. ¿Sí? Vemos que ya en 1930 deciden, primero, publicar un credo, que es el manual de iglesia, aunque digan que no es así, pero cuando hay un problema en la iglesia, ¿qué se hace? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el manual de iglesia y resolvemos. Eso es lo que los pioneros de Dios durante 50 años dijeron no. Ahora, cuando ya todos mueren, dicen sí. Y deciden entonces hacer un cambio en viejas doctrinas, ¿sí? Expiación final en el cielo, naturaleza humana de Cristo, que vamos a ver más adelante también lo logra, y bueno, demás, especialmente con el tema de la Trinidad. Ya en 1931 se publica el anuario con la nueva declaración de creencias. Se publica sin voto ni autoridad. Esto es muy importante. Se publica sin voto ni autoridad. El presidente de la Conferencia General, C.H. Watson, es votado con la autoridad de seleccionar un comité de 4 hombres, del que es miembro, para preparar una declaración para su publicación en el anuario. Los 4 son el secretario adjunto de la Conferencia General, M. E. Kern, el editor de la revista F. M. Wilcox, ya vimos, trinitario hasta los huesos, el director de la revista y del Herald, E. R. Palmer, y el presidente de la Conferencia General, como habíamos visto, C. H. Watson.
O sea, él mismo se puso dentro de esos cuatro y eligió otros tres, que ellos cuatro iban a ser, sin voto ni autoridad, iban a crear las declaraciones de fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue diciendo, bueno, Francis McLellan Wilcox, editor de la Review and Herald durante 33 años, redacta en solitario la nueva declaración de creencias con 22 creencias fundamentales, con la aprobación del comité, o sea, de las cuatro personas anteriores. Ni siquiera los cuatro lo hicieron juntos, sino que uno lo hizo solo y los otros tres lo aprobaron, y la pasa a Edson Roger, estadístico de la Conferencia General, desde 1903 a 1941. Este era el mismo tipo que, ni bien murió Elena en 1915, hizo sacar o hizo desaparecer de las publicaciones lo que había escrito Jaime White. Entonces ahora este mismo coloca esto que Wilcox escribe en solitario, 22 creencias, en el anuario de 1931. ¿Qué es lo que dice ahora este anuario? Bueno, los dos primeros principios fundamentales de James White y Uriah Smith, de los anuarios del 72, del 74, del 89 hasta 1914, son cambiados. Estos afirmaban que hay un solo Dios presente en todas partes por su representante el Espíritu Santo, y que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre él la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. O sea, habíamos leído que la creencia de los pioneros se basaba en 1 Corintios 8:6. Ahora, el anuario de 1931 dice que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. A la vez se iguala al Hijo con el Padre, pasando de ser el Hijo engendrado del Padre, tal como lo creían los pioneros y Elena de White, a ser coigual con el Padre. O sea, ahora es hijo por declaración, por título o por rol, pero ya no es un hijo engendrado. Esta es la acusación que hacen los pastores adventistas y los pioneros, que eran semi-arrianos. Ahora dejan de ser semi-arrianos para creer en la Trinidad de tres personas coiguales, de un Padre que no es Padre y un Hijo que no es Hijo. Aunque posteriormente aún aparecen elementos y frases en escuelas sabáticas donde el Hijo es engendrado del Padre. O sea, el cambio no es drástico, sino que se va degradando con el tiempo. Y lo principal es que fue hecho por una persona en solitario, lo aprobaron tres y eso fue suficiente para que ahora sean las doctrinas oficiales de toda la Iglesia Adventista en el mundo entero. Las creencias que se basaban en 1 Corintios 8:6 son arrancadas del anuario y cambiadas a la doctrina de la Trinidad, poniendo en igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo bajo la bandera de un único Dios, 16 años más tarde de la muerte de Ellen White. Recuerden la cita que ella escribió donde dice que cuando ella sea llevada, grandes cambios venían de parte de Satanás a introducirse y le decía a la gente, tengan cuidado. Pasaron 16 años y ya todo había sido llevado a cabo. Entre los puntos que se eliminan completamente de los principios fundamentales, del 72, 74 y 89, se encuentran la profecía como parte de la revelación de Dios al hombre, la historia del mundo cumple la profecía de la Biblia, y el papado, el hombre de pecado, cambió el sábado. O sea, todo esto fue sacado. Ya el papado no es más el hombre de pecado y no cambió el sábado. Leroy Fromm afirmará más tarde que hubo consenso porque nadie se quejó. O sea, entre cuatro, o uno mejor dicho, hizo las declaraciones de creencia y como nadie se quejó, entonces eso significa que el que calla otorga y ahora toda la iglesia cree en esto, que escribieron un tipo aprobado por tres más. No menciona que la iglesia no estaba al tanto de esta acción. El presidente Watson lo sabe, pero no busca tomar una acción oficial. Así pues, la declaración de creencias se añade no por aprobación de la Conferencia General, sino de común acuerdo y se acepta sin impugnación. Movement of Destiny, página 414, es otro libro de Leroy Fromm, Movimiento del Destino. O sea, él admite
que fue hecho en secreto, que nadie se quejó y aún que lo sabían, hasta el mismo presidente, pero no quiso hacer nada. Entonces ahora esto es de común acuerdo. El punto de vista pionero sobre la naturaleza humana de Cristo después de la caída se cambia solamente a una naturaleza humana. Ya no aclara qué tipo de naturaleza humana. A la vez, la obra de Cristo, de la expiación final en el lugar santísimo de 1844, se omite y ahora se reemplaza con la expiación que se completa en la cruz, viviendo ahora Cristo para hacer intercesión por nosotros, y la limpieza del santuario, que implica la obra de borrar los pecados, se reemplaza ahora con solo una obra de juicio. O sea, hubo cambios hasta en el fundamento del santuario. Ahora la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una nueva declaración sobre la Trinidad, un nuevo Cristo con una nueva naturaleza humana ambigua, pero que camina a pasos agigantados hacia una naturaleza no caída, o sea, una naturaleza como la de Adán, y a una nueva expiación final que se completó en la cruz, en lugar de terminar en el lugar santísimo del cielo. Estos cambios doctrinales colocan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en armonía con las iglesias dominicales de Babilonia y hacen posible los lazos ecuménicos con otras denominaciones. Esto es lo que se quiso hacer ya desde 1913, ¿sí? Que no seamos acusados como una secta, sino ser aceptados como parte del mundo evangélico. Para, fundar, para fundamentar estas nuevas doctrinas apóstatas se adopta una nueva Biblia, como ya habíamos comentado, la America Revised Version, ahora aprobada por el papado. ¿Sí? Claro, porque tiene como base los textos sinaíticos y católicos también que vinieron desde Constantino. Constantino quiso escribir una Biblia, no fue aceptada, la escondió en el monte Sinaí y un día apareció como revelación de Dios y de ahí tenemos toda la base de la Biblia católica, ¿no es cierto? A la vez se han publicado periódicos, tratados y libros sobre las tres personas de la divinidad, la eterna preexistencia y completa deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo por Leroy Fromm, destruyendo la verdadera deidad compuesta por el Padre Eterno y su Hijo engendrado, nacido, no creado, le agrego yo, nacido, engendrado, del Padre que creían nuestros pioneros. En 1932 se publica el primer manual de iglesia con los 22 artículos de creencias fundamentales, a pesar de la objeción de G. Butler de tener un manual de iglesia en 1883. Ahora la iglesia tiene un credo oficial por primera vez. En 1861, James White advirtió, hacer un credo es preparar las apuestas y abrir el camino a todo avance futuro. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más de lo que se ha marcado en el credo. Un credo y los dones espirituales se oponen directamente entre sí. La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo en forma de credo humano. También recuerdo que hay en una revista, eh, John Loughborough, uno de los pioneros, escribió 7 pasos hacia la apostasía. Y esos 7 pasos justamente hablaban, primeramente, de levantar un credo, luego de acusar a los miembros si no cumplen ese credo, perseguirlos y juzgarlos por ese credo para luego ser echados de la iglesia. Y eso es lo que sucede ahora. Por el manual de iglesia te acusan, te enjuician, te persiguen y te expulsan. 3 años más tarde, en 1935, muere A.G. Daniels, uno de los hombres clave en la apostasía, este presidente que duró más de 20 años, mientras todavía Elena White estaba viva. H. W. Carr escribe una carta al hijo de Ellen White, Willie White, preguntando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo como promovido por algunos de los líderes, siendo otra persona separada del padre y del hijo. Parte de la respuesta de Willie White es, notemos, Willie White o William White es el hijo de Elena White, ¿sí? Y él dice, las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo por demostrar que el Espíritu Santo era un individuo como lo son Dios el Padre y Cristo el Hijo Eterno,
me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. Un maestro popular dijo, podemos considerarlo a él, el Espíritu Santo, como el tipo que está aquí abajo dirigiendo las cosas. O sea, William White se sentía perplejo y triste porque los ministros adventistas estaban sosteniendo que el Espíritu Santo era un individuo como el Padre y el Hijo y que lo consideraban como el tipo que está abajo dirigiendo las cosas. Tenemos dos opciones. O William White sufría de alguna enfermedad mental, no conocía a su madre, estaba totalmente perdido en el tiempo, nunca se enteró que su madre se había hecho trinitaria, o la historia oficial que te cuentan es mentira, Elena White nunca se hizo trinitaria, los pioneros nunca fueron trinitarios, y esta historia que te estoy mostrando con información y argumentos es la verdad, ¿sí? Que con Elena White aún en vida se sucedió la apostasía alfa y que luego de su muerte se sucede la apostasía omega, y acá lo está aclarando el mismo hijo de Elena que no es ningún perdido, ningún loco, y sabía perfectamente lo que creían su padre y su madre. En 1939, W. Prescott predica un sermón en la iglesia de Tahoma Park, donde dice que la escritura claramente implicaba la doctrina de la Trinidad y que hay tres personas en la divinidad, pero están tan misteriosa e indisolublemente relacionadas entre sí que la presencia de una equivale a la presencia de la otra. El anciano Judson S. Washburn protesta por lo que oye y ve que sucede en la iglesia por medio de una carta al presidente de la Conferencia General, J. L. McElhaney, en contra de la doctrina de la Trinidad. La carta dice, la doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana que remueve a Jesús de su verdadera posición como divino Salvador y mediador. Es verdad que nosotros no podemos medir o definir la divinidad, está más allá de nuestro finito entendimiento. Pero en este tema de la personalidad de Dios, la Biblia es simple, muy simple y clara. El Padre, el anciano de días, es sin principio eterno. Jesús fue nacido del Padre. Jesús, hablando por el salmista, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra vez en Proverbios 8 leemos, Jehová me poseía en el principio. Antes de los abismos fui engendrada, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. El Hijo declara que él fue engendrado, procreado, nacido de su padre Jehová. Satanás tomó la idea pagana de un monstruo de tres cabezas con la deliberada intención de despreciar la divinidad. Lo ha tejido en el romanismo como nuestro glorioso Dios, una invención imposible y absurda. Esta monstruosa doctrina trasplantada del paganismo en la Iglesia romana papal procura meter su mala presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. Todo esto todavía es la carta que Washburn, que había tenido íntima relación con todos los pioneros, y casi que él es la última resistencia en contra de la Trinidad, le escribe al presidente de la Asociación General. Y él es muy claro en lo que los pioneros creían un Dios eterno e inmortal que existió desde siempre y que engendró un hijo, ¿sí? Y dice que eh, esta monstruosa doctrina pasó del paganismo a la iglesia romana y que ahora se está queriendo meter en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Fíjense que esto es clave porque el primer mensaje dice, temed a Dios y date gloria. Entonces, una cosa es creer en el Dios bíblico de 1 Corintios 8:6, el Dios de los pioneros, y otra cosa es creer en un Dios de tres cabezas, un tres en uno. La entera doctrina de la Trinidad es completamente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no da ni la más leve señal de ella. Esta monstruosa idea pagana no tiene lugar alguno en todo el libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La pagana doctrina católica del domingo como día de reposo es tan sagrada como la pagana doctrina católica de la Trinidad. O sea, si para vos la Trinidad es sagrada, entonces también el domingo es sagrado. Y eso mismo lo decía Jaime White, ¿sí? Que el domingo es el día de adoración a la Santísima Trinidad. Está totalmente emparentado el Dios Trino con la adoración al domingo y el verdadero Dios con el sábado como día de reposo. Los adventistas del séptimo día afirman creer en la palabra de Dios como la autoridad suprema y afirman haber salido de Babilonia, haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volviéramos a creer en la inmortalidad del alma, el purgatorio, el infierno eterno y en el descanso dominical, ¿sería algo menos que apostasía? Si en cambio salteamos sobre todas estas menores doctrinas secundarias y aceptamos y enseñamos la doctrina raíz, central y principal del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el real Hijo de Dios no murió, aunque nuestras palabras parezcan ser espirituales, ¿es esto algo menor que una apostasía? ¿No es esta la mismísima omega de las apostasías? Fíjense cómo Washburn había interpretado perfectamente a Elena de White, que había dicho que la doctrina que traía Kellogg del Espíritu Santo como un tercer Dios era el alfa de las herejías mortíferas, y ahora el mismo Washburn está aplicando que todo esto que la iglesia hace ahora en la década del 30 es la misma apostasía omega, es volver a meter a el romanismo y su enseñanza raíz, su doctrina raíz en el mensaje del tercer ángel. No importa cuán amables o hermosos o aparentemente profundos sus sermones o artículos puedan ser, cuando un hombre comienza a enseñar la doctrina católica pagana de la Trinidad y de esa forma niega que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿es un verdadero adventista del séptimo día? ¿Es un verdadero predicador del Evangelio? Y cuando muchos lo consideran como un gran maestro y se aceptan sus teorías no bíblicas, absolutamente contrarias al espíritu de profecía, es el tiempo en que los centinelas deben hacer sonar la alarma de advertencia. Y es lo que obviamente él estaba haciendo. La doctrina de la Trinidad niega que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y esto es echar por tierra todo lo que Dios fundamentó en el adventismo. ¿Sí? Es matar a todos los pioneros, todo el trabajo que ellos hicieron y todas las revelaciones que Dios les dio. Seguimos avanzando, eso era un extracto de la carta de Washburn, el presidente de la asociación. Vemos que muy firme él estaba en su defensa. Ahora dice entre 1941 hasta el 44, esto es otro pequeño detalle, ¿no? de los pasos hacia la apostasía. Las copias del himnario Christ in Song, Cristo en la canción, Hymn and the Tunes, himnos y melodías, se piden sean regresados a las conferencias para quemarlas y así poder reemplazarlas por un nuevo himnario de la iglesia con influencia trinitaria. Esto ocurrió bajo las órdenes de Roy Alan Anderson. Este muchacho, ténganlo presente porque también va a tener ahora un papel preponderante unos 10 añitos más adelante. En 1943, John Harvey Kellogg, el miembro clave de la apostasía alfa, muere después de seducir a muchos con su herejía, incluyendo a hombres que en un momento habían recibido mensajes de Dios como John y Waggoner. Al año siguiente, en 1944, el comité remueve las 18 declaraciones no trinitarias del libro de Uriah Smith, Truth on Daniel and Revelation, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, en un intento de encubrir la historia. Eliminan cada porción que decía que Cristo fue engendrado por el Padre. W. W. Prescott y otros cambian el significado de el continuo, ¿sí? En el mensaje de los 2300 días, los pioneros creían que el continuo era el paganismo, ¿sí? Y ahora hay toda una interpretación extraña sobre el continuo. También se hacen cambios en los libros del Espíritu y Profecía,
como el cambio de minúsculas a mayúsculas para la tercera persona. O sea, si ahora ustedes tienen el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, lamentablemente hay que decirles que esto está absolutamente manipulado para que usted no pueda ver cuál era la verdadera creencia de los pioneros adventistas en cuanto a Jesús como verdadero Hijo de Dios. En 1946 se compila el libro El Evangelismo. Esto es un hecho fundamental, ¿sí? Seguimos leyendo, perdón. Esto se hizo con el uso cuidadoso y calculado de ciertas declaraciones de Elena de White. Y les puedo decir que esas declaraciones son la tercera persona de la divinidad, el trío celestial, los tres grandes poderes, los tres grandes dignatarios. Cuando uno recorta eso de su contexto original, no lee lo que estaba antes, sino lee lo que estaba después, que es lo que hizo Leroy Fromm en el evangelismo, termina creyendo claramente en la Trinidad. Muchas ni siquiera son oraciones completas. Usted puede ver en el evangelismo que realmente la mayoría de los párrafos tienen puntos suspensivos. Esto se usa para tener cierto honor, para avisarle a usted de que entre esos puntos suspensivos hay algo escrito originalmente que acá no se incluyó. Eh, Todo esto para pintar un cuadro de ella supuestamente trinitario. O sea, querían hacerle decir a Elena White que estaba hablando de la Trinidad. Esta recopilación es hecha por Leroy Fromm, Roy Alan Anderson y la señorita Louise Cleuser bajo el estímulo del anciano Bradson. Esto está en Cartas de Fromm de 1966. Con la intención de engañar, Fromm coloca estas citas de Elena de White en su libro El Evangelismo bajo el título Malas representaciones de la divinidad, donde ella había dicho, tercera persona, tres grandes poderes y trío celestial, y añadió el subtítulo Los dignatarios eternos de la Trinidad. O sea, usted agarra este libro y le ponen un título, Los dignatarios eternos de la Trinidad, y abajo le ponen una cita de Elena de White que habla del trío celestial, y usted se come como un sándwich completo que Elena de White era trinitaria. Pero cuando usted va a las citas originales y ve el contexto, va a ver que ella siempre habla de que la tercera persona es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Teniendo su misma identidad, la identidad de Cristo. Ellen White siempre dijo, el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Eso es muy distinto a creer en un tercer Dios coigual y coeterno, a un individuo diferente a Cristo. Al leer las declaraciones bajo tal encabezamiento se da un sutil mensaje, pero todo esto de hecho se refiere al Espíritu de Cristo y no a otro ser. Bueno, acá estaba lo que les decía, ¿no? La cita completa de Manuscript Release, volumen 14, página 23, de 1895. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre, enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Más claro, imposible. Así es como Roy Fromm, finalmente logró llevar a toda la iglesia adventista a aceptar la Trinidad. Estamos todavía en la década del 40, ¿no? Este mismo año, la sesión de la Conferencia General vota que todas las revisiones posteriores del manual de la Iglesia deben ser aprobadas por adelantado por la Conferencia General en la sesión mundial. La Conferencia General, después de ser condicionada por 27 años y una nueva generación de miembros que entraron a la Iglesia durante esos 27 años, que no conocían nada más que la Trinidad, vota para retener el voto bautismal de 1931 oficialmente. Luego votan que los cambios en el voto bautismal solo pueden ser hechos por los delegados de la Conferencia General en sesión oficial. O sea, un solo tipo, aprobado por otros tres, embaucó a toda la iglesia porque publicaron en solitario, se aprobaron entre ellos,
Pero ahora, para poder cambiar algo, tenés que tener el voto de todos los delegados de la Iglesia Adventista alrededor del mundo. La Trinidad está ahora protegida por la necesidad de un voto de toda la Iglesia en sesión. Todo el ministerio y los miembros del mundo ahora creen que la Trinidad es verdadera. Al año siguiente, en 1947, Charles Longgar Creek escribe el artículo 17, La deidad de Cristo, aclarando la posición original de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la divinidad, un artículo no trinitario, sometiéndolo a la Bible Research Fellowship, Fraternidad de Investigación Bíblica, para su discusión. Esta sería una de las últimas mayores resistencias que quedan en la Iglesia en las próximas décadas. O sea, ahora era totalmente al revés, ¿no? Antes estaban todos los pioneros y la profeta de Dios y un solo tipo que empezó a esparcir el cáncer, pero era él solo, Kellogg, y ahora vos tenés el cáncer tomando todo el cuerpo y un solo tipo o dos defendiendo la verdad de los pioneros. En 1955, el pastor Leroy Edwin Fromm mantuvo cierta correspondencia, o sea, cartas, con Schuller English, redactor de la revista Our Hope, publicada en Filadelfia. En un artículo editorial, E.S. English había escrito sobre los adventistas, afirmando que se trataba de un grupo que desprecia la persona y la obra de Cristo. Se refería a lo que había leído en la edición original de Bible Reading a propósito de que Cristo en su encarnación participó de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. O sea, vemos otra vez un evangélico que nos llama secta por una de las creencias que tenían los pioneros, la naturaleza de Cristo eh, como la descendencia de Abraham. Al pastor Fromm le cupo el placer de informar a E.S. English que ya en 1949 nos habíamos dado cuenta, los adventistas nos habíamos dado cuenta, de que eso no era correcto y que tal expresión se había eliminado. Esto lo dice el mismo Leroy Fromm en Movement of Destiny, en la página 468 y 469. O sea, antes con la Trinidad, ahora con la naturaleza humana de Cristo, cedemos, nos convertimos al mundo cristiano para que nos reciban con los brazos abiertos y no nos llamen secta. De esto resulta que en 1957 se publica el libro Question on Doctrine para ayudar a explicar el adventismo a conservadores protestantes y evangélicos. Question on Doctrine es un libro largo, enorme. Yo había hecho una lista de las peores cosas que sucedieron en el adventismo. Hablé del rechazo en 1888 del mensaje de la justificación por la fe, de la apostasía alfa de Kellogg's, la apostasía omega ya en 1931, y ahora viene a imprimirse este libro que es la mayor basura, eso corre por mi cuenta, es la mayor basura que se escribió en el adventismo junto con, obviamente, Movement of Destiny, The Coming Comforter y The Living Temple. 4 basuras que han cambiado para siempre, para mal, la historia de la iglesia adventista. O sea, esto se hizo para que protestantes y evangélicos pudieran conocer ahora este nuevo adventismo, esta nueva organización con otro tipo de literatura de la cual Ellen G. White había advertido. El libro generó una mayor aceptación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la comunidad donde previamente había sido considerado como una secta. Sin embargo, también demostró ser uno de los una de las más controvertidas publicaciones en la historia adventista, y el lanzamiento del libro ha traído la alienación y la separación prolongada dentro del adventismo y el evangelismo. Esto resultó en una guerra de más de 20 años, ¿sí? Hasta la década de los 80, por un adventismo totalmente dividido por el tema de la naturaleza humana de Cristo. Aunque no tiene autores, Question on Doctrine, las mayores contribuciones a este libro eran de este fenómeno, Leroy Edwin Fromm, una mente brillante,
Walter Ellie y este otro que les había dicho hace un rato atrás que le presten especial atención, Roy Alan Anderson. Por estos fenómenos y su gran trabajo, su gran aporte al adventismo, ahora ya no nos llaman secta y somos parte del mundo cristiano. En 1960, Walter Martin, ministro y autor que fundó la Christian Research Institute, publicó su propia respuesta a Question on Doctrine, titulado La verdad sobre los adventistas del séptimo día, que tuvo amplia circulación. El libro llevaba consigo una advertencia de que sólo los adventistas cuya teología estuvo de acuerdo con Question Doctrine eran verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo. O sea, si usted está de acuerdo con Question Doctrine, si usted está del lado, del bando de Leroy Fromm, Roy Alan Anderson, John Harvey Kellogg, usted es un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted está en el bando de los pioneros, de lo que Dios reveló al adventismo en los primeros 50 años, ya no es un verdadero miembro del cuerpo de Cristo o del mundo cristiano. En 1962, el Concilio Mundial de Iglesias incorpora la doctrina de la Trinidad como requisito previo para ser miembro y se convierte en la principal organización ecuménica, el Concilio Mundial de Iglesias. Tiene como requisito, para poder estar dentro de este concilio, creer en la Trinidad. También ese mismo año, en el anuario de 1962, se reimprime la declaración de fe sustancialmente en la misma forma en la que apareció por primera vez en 1931, obviamente hablando de la Trinidad. En 1965, Bernard Seton insta a la Conferencia General a revisar nuestras creencias fundamentales. Varios de nuestros líderes acababan de viajar a Ginebra, Suiza, para entablar negociaciones para un contacto más estrecho con la sede central del Concilio Mundial de Iglesias. O sea, querían seguir revisando las creencias para ver cuál más podían eliminar, cuál más de los pilares que habían puesto los pioneros podían borrar eh, para que al Concilio Mundial de Iglesias no le molestara. En 1971 se publica este hermoso libro, fantástico libro de este cráneo llamado Leroy Elvin Fromm, todo esto obviamente en un tono irónico, del cual ya leímos varias citas anteriormente. Fromm admite las alteraciones hechas desde 1931 a las obras estándar para corregir puntos de vista erróneos sobre la divinidad para hacerlas trinitarias. Su relato histórico dice que comenzamos como semi-arrianos. Escuchen, porque este relato histórico es el mismo que hoy te da cualquier pastor adventista. Comenzamos como semi-arrianos, pero nos elevamos constantemente hasta convertirnos en un fuerte movimiento capaz de ocupar nuestro lugar entre las principales denominaciones protestantes. Empezamos mal y nos elevamos. Eso es lo que dice el genio del Leroy Fromm. Denigrando, pisoteando, destruyendo los principios que Dios reveló al pueblo adventista en los primeros 50 años. Junto con ellos profesamos de todo corazón, la doctrina de la Trinidad y la plena deidad de Cristo. Él también admite otros hechos que incluyen acudir a autores que guardan el domingo, o sea, autores evangélicos, dominicales, para el material incluido en su libro La venida del Consolador, que fue publicado en 1928. Esto también ya lo habíamos comentado. En 1976, fíjense que estamos ya muy cerca de nuestros días, o sea, 1976, nuestros padres, nuestros abuelos estaban vivos, o sea, ya vieron esto que sucedía. Neil Wilson, perdón por mi pésimo inglés,
presidente de la división norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, da esta declaración jurada en el caso legal Silver-Tobler, que involucra a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Presten atención, esto es un juicio en el que la Iglesia estaba involucrada y en una declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada? Cuando vos jurás decir la verdad. El presidente de la división norteamericana, Neal Wilson, dijo esto y quedó registrado en un legajo del juicio. Aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico, romano, y el término jerarquía se utilizó en un sentido peyorativo para referirse a la forma papal de gobierno de la Iglesia, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte del último, que ahora ha sido relegada a un montón de basura histórica. O sea, bueno, en lo que respecta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, para la Iglesia Adventista, todo eso de que la Iglesia Católica es Babilonia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, y la Santa Madre Iglesia, la Inquisición, para nosotros eso ya es basura histórica. Era una pica que tenían en los 1800 entre los protestantes y los católicos, pero para nosotros eso es basura histórica. Esto quedó registrado en la demanda de Mary Kay MacLeod, página 4, nota al pie de página 2, registro de expediente 84, EEOC versus PPPA, C74-2025 CBR, declaración jurada, fechada el 6 de febrero de 1976. Elena de White había advertido en 1894 que la iglesia adventista es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre ella y el papado. Esto lo dijo en 1894, donde todavía había muchos pioneros vivos y estaba a años luz del papado. Sin embargo, ella ya notaba que la conferencia general disminuía la distancia entre ella y el papado. Si Elena de White hubiese estado viva viendo esta declaración jurada en un juicio de Neal Wilson, directamente hubiese escrito que ahora no solamente están disminuyendo la distancia, sino que están durmiendo en la misma cama. En 1977, el Papa Pablo VI premia a Bert B. Beach por su libro con una audiencia privada en el Vaticano. Beach presenta al Papa un libro y un medallón de oro que confirma la amistad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el Vaticano. Le regalamos una medalla de oro al Papa. El medallón es un testimonio grabado de la validez de los 10 mandamientos, mientras que los otros mandamientos se representan simplemente como un número romano. Las palabras del cuarto, recuerda el día de reposo para santificarlo, están escritas. O sea, la medalla decía 1, 2, 3, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y después decía 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es lo que dice la medalla, ¿no? Como diciendo, bueno, le vamos a regalar una medalla a nuestro gran amigo, el Papa Pablo VI, perdón. Pero bueno, para disimular vamos a darle un mensajito de que el verdadero día de reposo es el sábado. Menos mal que todavía no se les ocurrió tocar esa verdad, porque debe ser de las pocas que todavía les falta por querer tirar a la basura, ¿no? En 1980, la Conferencia General Mundial en sesión, Dallas, Texas, vota oficialmente para aceptar la doctrina de la Trinidad como parte de las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. 1980. Esta es la fecha donde todo lo que se trabajó durante 65, 70 años, casi 80, acá se hace material y donde ya no queda absolutamente nadie que proteste y donde ya no queda nadie ni siquiera que se haga una pregunta por la historia.
¿Qué pasó con nuestros pioneros? Ya todo el mundo adopta ese discurso del héroe Fromm. Nuestros pioneros eran semi-arrianos, estaban en la oscuridad y nosotros somos elevados y ahora estamos en la verdad de Dios. El 23 de abril de 1980 se publicó el número de la revista Adventista en el que se detallaban los debates sobre la formulación de las nuevas creencias fundamentales. Neal C. Wilson, ¿sí?, el papá del actual presidente de la Iglesia Adventista, Ted Wilson, eh, dice: durante algún tiempo hemos estado considerando un refinamiento de nuestra declaración de creencias fundamentales. O sea, le querían seguir dando con un hacha, ¿no es cierto?, a los pioneros. Creo que tienes ese documento en tus manos. Sin duda ustedes han hecho tanto estudios como también un poco de oración. Hemos escuchado una variedad de rumores interesantes. O sea, cuando Neil Wilson dijo que se quería refinar las doctrinas, hubo gente que empezó con rumores, ¿no? Entonces él dice, se dice que algunos entienden que los líderes de la iglesia quieren destruir completamente los cimientos de la iglesia y poner a la iglesia en un curso que no sería bíblico, contrario a la tradición del pasado y al adventismo histórico. Mis compañeros delegados, no hay nada que esté más lejos de la verdad. Disculpe, ¿no? Es muy gracioso, porque ya cuando acababan de destruir todo lo que quedaba de los pioneros, este tipo dice, no, no lo hicimos, eso no es verdad. También hemos oído que cada vez que tocamos la declaración de creencias fundamentales, estaríamos introduciendo la omega. La confusión final de las posiciones teológicas y doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les sugiero que esta es también una declaración muy desafortunada. O sea, que hayamos cambiado la doctrina de los pioneros sobre la deidad y ahora creamos en la Trinidad, no es introducir la omega. O sea, haber seguido el camino de Kellogg's y de Leroy Fromm no es la apostasía omega, es una declaración muy desafortunada. ¿Sí? Que nosotros hemos atacado los fundamentos y los pilares de la iglesia, no, nada que ver, no hay nada que esté más lejos de la verdad. Un fenómeno, Neal C. Wilson. 1981, la Adventist Review, el 30 de julio de 1981, número especial sobre doctrinas bíblicas. La doctrina de la Trinidad se explica un año después de ser votada como doctrina oficial. Se vota en el 80, ahora en el 81 la revista adventista explica la Trinidad. Y fíjense cómo explica la doctrina. Si bien ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia la asumen como un hecho y la mencionan varias veces. O sea, no se menciona nunca, pero los escritores sí la mencionan, la dan a entender y la mencionan. O sea, no se menciona, pero sí se menciona. Solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. O sea, ¿qué es la fe? Algo que no existe, vos tener la certeza de que sí existe. Entonces, no la podemos explicar porque no existe, pero solamente por fe nosotros la aceptamos. El concepto de la Trinidad, es decir, la idea de que los tres son uno, no se establece explícitamente, sino que se supone. Entonces, nosotros suponemos que es así. Esto lo escribe Fernando L. Canale en el Manual de Teología Adventista del Séptimo Día, Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, volumen 12, página 138, Doctrina de Dios. O sea, pasamos de los primeros 50 años, donde Dios establece los fundamentos en los pioneros, ¿sí? De fundamentar nuestra doctrina en 1 Corintios 8:6, ahora a decir que, si bien en la Biblia no se menciona, los escritores sí la mencionan y solamente por fe la podemos aceptar y no se establece explícitamente que los tres son uno, pero nosotros sí lo suponemos. Esa es la doctrina adventista de la actualidad. 1986. La doctrina oficial de la Iglesia se establece en el Manual de la Iglesia. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas.
Anteriormente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se unió al movimiento BEM, un movimiento uniforme de bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Cuál fue la respuesta de los adventistas del séptimo día al documento BEM? Respecto a la Eucaristía, encontramos estas sorprendentes palabras. Recordemos que la Eucaristía es doctrina católica, ¿no es cierto? Eh, ellos creen que cada vez que comen del cuerpo de Cristo y cada vez que beben del vino, es literalmente Cristo que baja, el sacerdote lo vuelve a matar, cada vez que toman la Eucaristía, el sacerdote vuelve a matar a Cristo, ¿sí? Eso es como ellos entienden la Eucaristía, ¿no es cierto? Eh, Dice, investigaciones recientes, esto es una declaración adventista, ¿no? Investigaciones recientes revelan claramente que no existe un consenso entre los eruditos sobre la celebración de la Eucaristía, una celebración central para la Iglesia cristiana. El propósito de este artículo es mostrar principalmente cómo los adventistas del séptimo día comprenden la Eucaristía o la Cena del Señor, y señalar la comprensión y la práctica de la Eucaristía entre los adventistas. En ocasiones, los adventistas del séptimo día se refieren a la Eucaristía como un sacramento. O sea, lo que nosotros hacemos, la Santa Cena, es como la Eucaristía, hermanos. Estamos en lo mismo, es exactamente lo mismo, así que no se preocupen, somos todos hermanos. En 1990, voto de bautismo revisado para hacerlo decididamente trinitario, la 55ª sesión de la Conferencia General, el 11 de julio de 1990 a las 2 p.m., votó para revisar el manual de la Iglesia, página 44, el voto bautismal y bautismo para que se lea como sigue. O sea, yo también fui bautizado de esta manera, ¿no? Cuando yo me bauticé la primera vez a los 11 años, me preguntaron, Señor, ¿cree usted que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas? Y yo dije, sí creo, mala mía, no me voy a justificar por haber tenido 11 años, pero debo decir que hubo un claro lavado de cerebro, ¿sí? Desde que nacemos nos enseñan algo que ya está perfectamente constituido y estructurado, y a esa edad no nos hacemos generalmente muchas preguntas porque nacemos con el concepto de que la Iglesia Adventista tiene la verdad, fue elegida por Dios y sigue siendo guiada por Dios y que tenemos toda la verdad. Antes los pioneros estaban equivocados y ahora nosotros estamos elevados. O sea, a partir de 1990 tenemos este voto bautismal totalmente trinitario. En 1993, George Knight, profesor y prominente teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace esta sorprendente confesión en la revista Ministry, octubre de 1993. La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la Iglesia hoy en día si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2 que trata de la doctrina de la Trinidad. En realidad, esto habría incluido a todos los fundadores pioneros de la primera iglesia adventista del séptimo día y debería ser alarmante para los miembros de hoy. Que venga un teólogo experto y te diga, mira, vos tenés que saber que si los pioneros revivieran hoy, si Jaime White, Elena White, John Lowbrough, Uriah Smith, Hiram Edson, si todos ellos hoy revivieran y tendrían que venir a la iglesia adventista y se le diera la fe de Jesús, saldrían corriendo, hermanos, porque lo que ellos creían es totalmente contradictorio con lo que se cree hoy. Esto salió en octubre de 1993 en la página 10 de la revista Ministry. En el 2000, año 2000, encuentro ecuménico, la reunión de líderes de las iglesias de los Estados Unidos, una reunión anual de jefes de iglesias cristianas de todo el país, ha elegido al adventista del séptimo día, Dr. Bert B. Pitch, como vicepresidente del comité de dirección del grupo. O sea, tenemos en el 2000 un adventista como vicepresidente del comité ecuménico. Más de 30 líderes de iglesias participaron en las reuniones del 23 al 25 de febrero
incluidos los líderes de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo y las iglesias bautistas americanas en los Estados Unidos. 2002, el Vaticano, Roma, el Papa invita a amigos cercanos a Asís. La conferencia general se encuentra en la lista de los invitados a la reunión con el pontífice de los amigos de Asís. Como consecuencia, la conferencia aplaude al papado. Para finalizar, hermanos, quédense tranquilos que no voy a hacer un sermón. Estos datos son suficiente sermón, pero sí quiero terminar con las mismas citas con las cuales empecé este humilde aporte. Cuando la profeta de Dios estaba viva, ella dijo: en lo futuro se levantarán engaños de toda clase, por lo que necesitamos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares firmes para el edificio. Ni un solo clavo ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Hermanos, nuestra seguridad está en los primeros 50 años del adventismo. No podemos quitar un solo clavo. Lo que esta nueva organización, que se hace llamar también adventista, ha hecho fue sacar todos los clavos y derrumbar todo el edificio que los pioneros construyeron. También para repetir esta cita que leímos al comienzo: no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. Y hago un paréntesis. Como cristianos siempre estamos en crecimiento en cuanto a la palabra de Dios, pero ese crecimiento nunca puede implicar contradecir el fundamento que Dios puso en la iglesia adventista. Y las creencias que hoy tiene la organización adventista contradicen y derrumban todos los fundamentos dados por Dios. Entonces, no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Ellos agrupan una masa de escritura, te muestran muchos versículos, ¿no? E incorporan un caudal de evidencia alrededor de sus teorías y te meten citas de Elena de White, recortadas, con punto suspensivo y con título. Esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años, y en tanto las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de las escrituras, si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, sería un grave error. Quien haga tal aplicación no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Por mi parte, no hay mucho que agregar. Ustedes pueden comprobar por ustedes mismos todos estos datos que se han dado, son todos datos fehacientes, comprobables. Todas las citas que se han dado se pueden encontrar. La mayoría de ellas están publicadas en egewriting.org. Incluso las cartas y demás son de público conocimiento. Yo no he inventado nada. Quedo, quedo a juicio de Dios si en algo he mentido, les aseguro que no. Y simplemente hacer un llamado, hermanos, eh, que Dios ha levantado a la iglesia adventista, es cierto, pero lo que hoy tenemos es una nueva organización de la cual nos había advertido la profeta de Dios. Esta organización no es la iglesia que Dios levantó. Nosotros tenemos que volver a la iglesia que Dios levantó con los fundamentos que Él puso en nuestros pioneros. Un solo Dios, el Padre, eterno, inmortal, y su Hijo engendrado Jesucristo, y el Espíritu de Cristo que produce unidad en nuestras filas. Esa es la verdadera creencia. El Señor Jesucristo vino a esta tierra tomando sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham.
¿sí? Fue igual a nosotros, igual a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos obtener la victoria sobre el pecado en este mundo si tenemos el Espíritu de Cristo. No hay nada, no hay ninguna ayuda que Cristo haya tenido que nosotros no podamos tener. Si usted acepta cualquier otra enseñanza, está creyendo en un Dios ajeno y está creyendo en un Cristo diferente que no es el Hijo de Dios. Hermano, te invito a que puedas revisar todos estos datos y volver a la senda original, a la senda antigua, donde Dios nos espera para guiarnos, para volver a levantar todas las verdades que fueron derrumbadas y pisoteadas por el mismo Satanás, disfrazado de ministros y miembros adventistas del séptimo día que esperaron que los pioneros murieran para machacar y pisotear todo ese trabajo. Los invito a poder investigar y cualquier cosa también estoy a su disposición. Un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina, su hermano en Cristo, Roberto Calvermater.